Bueno, seguimos. Aquí ahora tenemos las medidas de forma. Recuerden, hemos visto medidas de tendencia central y medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Esas son las que hemos visto para datos agrupados y para datos no agrupados. Ahora veremos las medidas de forma. ¿Cómo se calculan? Bueno, vamos a mirar en primer lugar el coeficiente de kurtosis o kurtosis. Si nosotros observamos es una relación de momentos, conocidos como momentos en estadística, eh, que parte de una definición muy sencilla de los desvíos de las observaciones con respecto a la media elevado a la cuarta potencia entre el total de la muestra o número de la muestra, tamaño de la muestra, por la desviación estándar elevado a la cuarta. Sería el doble, el cuadrado de la varianza, ¿no? O desviación estándar a la 4. Este término, después que se divide, menos 3. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Lo esperado sería un valor que esté aproximadamente igual a 0, para decir que el nivel de elevación de la curva es medio, es decir, tiene una kurtosis de tipo mesocúrtica, que sería lo normal. Si este valor K, el coeficiente de kurtosis, da menor que 0, entonces estaríamos en un tipo de kurtosis platicúrtica. Y si da mayor que 0, estaríamos en leptocúrtica. Esta fórmula la utiliza Excel para calcular los coeficientes de la kurtosis. En el caso del sesgo, esta es una de las diversas fórmulas que podemos encontrar para obtener coeficiente de asimetría. Y esta formulita, que es muy sencilla, es 3 veces la media menos la mediana. Es decir, primero encontramos la diferencia entre la media y la mediana. Esa diferencia la multiplicamos por 3 y lo dividimos entre la desviación estándar. Si ese coeficiente de asimetría nos da aproximadamente igual a 0, estaríamos en una distribución totalmente simétrica. Es decir, un caso de distribución insesgada. Si el coeficiente de asimetría es menor que 0, estaríamos hablando de una distribución con sesgo, sesgada a la izquierda, con una cola larga a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor concentración de los datos se ubican hacia los valores mayores de X, mientras que existen pocos datos, pocas frecuencias en las observaciones menores de X. En el caso de que este coeficiente de asimetría sea mayor que 0, estamos hablando de que hay mayor concentración hacia los valores menores de X, de datos, mayores frecuencias en los valores menores de X y pocas frecuencias en los valores mayores de X, lo cual origina esta cola larga hacia la derecha, sesgo hacia la derecha. Esto, lo que acabo de decir, lo pueden ver aquí de manera resumida y además de eso, también pueden observar la comparación de las medidas, de las 3 medidas de tendencia central y su relación con el sesgo. En el caso de observar un sesgo negativo, sesgo hacia la izquierda, vamos a encontrar que la media va a ser menor que la mediana. ¿Esto por qué? Porque una de las propiedades una de las características de la media es que ella se ve afectada por los valores extremos, mientras que la mediana, al ser una medida de posición central, no se afecta por valores extremos ni por ser muy pequeñitos ni por ser muy grandes. En el caso de simetría, pues las 3 medidas pueden coincidir, que sería lo esperado, que sean iguales, y en el caso de una simetría hacia la derecha, lo que vamos a encontrar es que la media va a ser mayor que la mediana y también mayor que la moda,
Esto porque la media se ve afectada por los valores extremos superiores. En esos casos, si ustedes tendrían que escoger una medida que representa el conjunto de datos sabiendo que hay sesgo, podríamos optar por la mediana en lugar de la media para evitar ese tema del sesgo. Bueno, acá otras curiosidades que ustedes podrán revisar y consultar de cómo estas medidas de forma son bien importantes para observar el comportamiento de casos en momentos de epidemia. Las medidas no centrales, como mencionamos en los primeros videos, vamos a encontrar los percentiles y los cuartiles como los más comunes, que son las particiones, la segmentación del conjunto de datos ordenados en K partes iguales, expresado en términos porcentuales. Aquí no me voy a detener mucho porque igual ustedes van a tener estas diapositivas, pero sí quiero resaltar la importancia de los cuartiles. En el caso de los cuartiles, este valor K está relacionado con el cuartil que estamos ubicando, si es 1, si es 2 o si es 3. Este K aquí sería, por ejemplo, en el cuartil 1, 1 por n cuarto. Este de acá en el cuartil 2, 2 por n cuarto, es decir, que sería el n medio. Esto nos definen son las posiciones en el conjunto de datos. K por n cuarto, o sea, 3 por n cuarto. Estamos hablando 3 cuartos de n, que sería la posición. Y aquí ustedes ven el ejemplo que lo pueden desarrollar detenidamente. En el caso de los percentiles en los datos agrupados, ya sea percentiles o cuartiles, después que determinamos las posiciones, observamos que la fórmula de cálculo es muy parecida a la fórmula de la mediana que vimos en datos agrupados. Lo que cambia es realmente la medida de posición en donde se ubica la clase que contiene el percentil que estamos ubicando. ¿Sí? Entonces, podemos practicar esto. De hecho, lo vamos a hacer ahora con algún ejemplo. Y acá tenemos el cálculo de los cuartiles, igualmente para datos agrupados. Recordar que siempre vamos a ubicar la posición no central o la posición en donde se ubica el cuartil, en este caso. Y la fórmula observamos que es la misma fórmula de la mediana, solamente que varía la fórmula de la posición del cuartil, el que nos va a ubicar en la tabla de frecuencia. Bien, aquí seguimos con la presentación de los datos. Tenemos que hablar de las gráficas, las cuales son una herramienta visual para, de alguna manera, representar de manera resumida el conjunto de datos. Una buena gráfica deberá poder transmitir de manera sencilla la información que tenemos de los datos, ¿no? En el contexto en el que se trate, nos deberá permitir hacer una interpretación de manera sencilla, al solo mirar, es decir, sin que tengamos que hablarlo o escribir, la gráfica nos debe dar toda la información. De acuerdo al tipo de datos, nosotros vamos a elaborar las gráficas. Por ejemplo, si los datos son cualitativos, se recomiendan emplear o elaborar gráficas de barras, de pastel o de Pareto. En el caso de los datos cuantitativos, observaremos o elaboraremos histogramas, ojivas, polígonos de frecuencia o cajas y bigote. En series de datos temporales, como lo acabamos de ver en el caso de los datos del COVID-19, se optarán por las curvas epidémicas o gráficos lineales o inclusive los canales endémicos. Otra forma de representar los datos, sobre todo los datos cuantitativos, es mediante el diagrama de tallo y hoja.
Hay otras gráficas, pero vamos a decir que estas son las esenciales que estaremos viendo en este curso. Este es un ejemplo del canal endémico. Lo interesante de este tipo de gráfico es que es empleado para el sistema de vigilancia de epidemias en todos los contextos. Y lo otro interesante de este gráfico es que emplea los cuartiles para zonificar de acuerdo a lo que se vaya registrando mes a mes o semanalmente, dependiendo de lo que se esté utilizando en epidemiología, si se están, dependiendo también de la frecuencia de los casos, si se están observando de manera semanal, si se están observando de manera mensual o anual. Encontraremos los cuartiles 1, 2 y cuartil 3, y esas son las que definen las zonas. Ya en un momento dado que los casos sobrepasen el límite, el cuartil 3, caemos en una zona de epidemia, eso debe servir para alertar los sistemas de salud pública, ¿verdad? Ya sea en el caso de que estemos estudiando animales o a las personas, ¿no? Aquí ustedes van a ver el procedimiento, esto también lo vamos a practicar detenidamente, pero sí me gustaría que fueran mirando el ordenamiento de los datos. Se acostumbran usar entre 7 a 9 años o filas, y usamos una cantidad de filas impar por la facilidad en el cálculo de los cuartiles. Posteriormente eliminamos en una segunda tabla la columna de años y ordenamos para cada mes ordenamos la cantidad de casos. Así que cada mes se ordena de acuerdo al orden del número de casos que se van presentando, sin importar el año. Ahí no importa, ni importa qué ocurrió en enero, sino interesa el mes en particular. Luego encontramos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, lo cual marcamos con un color, resaltamos, y esto es lo que nosotros llevamos a la gráfica para hacer la delimitación. También podemos emplear una gráfica muy común en epidemiología, que es el gráfico de cajas y bigotes, que precisamente utiliza también los cuartiles. Grafica el mínimo, en la caja se representa el cuartil 1, el cuartil 2 en el centro y el cuartil 3 donde se cierra la caja, y los bigotes máximos, el valor máximo del conjunto de datos. Esto por analogía, para cada mes, con respecto a la curva epidémica, al canal endémico, perdón, podemos también determinar las zonas. Otras gráficas muy interesantes son las curvas epidémicas, como la vemos aquí, que nos va ilustrando sobre el comportamiento de los casos en un periodo de tiempo. Y este es un ejemplo de una gráfica circular o una gráfica de pastel que reflejó la condición del paciente con COVID o diagnosticado COVID positivo. Entonces, estas gráficas fueron muy utilizadas durante pandemia y fueron las que más estuvimos observando en los reportes del Ministerio de Salud en los medios televisivos. Acá más ejemplos del uso de las gráficas de barras verticales y de barras horizontales, particularmente en variables de tipo categóricas, ¿no? Esta de aquí que se utilizó fue la fecha, y en el caso de las columnas o de las gráficas de barras verticales, representó el sexo. Acá esta gráfica es una gráfica que combina, que también fue muy usual, combinar gráficos de barras con gráficas lineales.
Entonces, estas son gráficas combinadas que combinan dos estilos de representación geométrica de las series de datos lineales y de barra. También podríamos combinar barras y áreas. Las gráficas comparativas, las gráficas de barras comparativas son muy útiles para comparar series. Aquí lo vemos, comparamos dos series, oficial, particular, y bueno, se incluyó el total. No es común incluir el total. Eso va a incluir el total en una gráfica comparativa, va a depender de lo que nosotros queremos expresar en nuestra gráfica, visualizar en nuestra gráfica. Esta, por ejemplo, no presenta el total, presenta solamente la serie de masculino, femenino para cada grupo de edad. Entonces, esta es una gráfica comparativa de barras verticales. Y esta de acá representa el porcentaje de defunciones certificadas por médicos en la República de acuerdo al área. Aquí igualmente se está representando el total y el área urbana y el área rural. Acá tenemos otros tipos de gráficas, también comparativas, donde la variable es la provincia o la región, podría también considerarse la región de salud, pero en este caso está hablando de provincias y comarcas. Las barras comparativas horizontales, y esta que está aquí a la derecha se conocen como gráficas de barras apiladas. La ventaja de estas gráficas apiladas es que para cada serie que tenemos registrada en el eje X, acumula para cada año y podemos ver el total en el periodo, ¿verdad? De los casos. En este caso está representando tumores malignos de próstata y cómo ha sido, ha sido el total para los 5 años observados, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver rápidamente que el tumor maligno de la mama es la que tiene la menor frecuencia con respecto a las demás. Pero también dentro de cada barra podemos ver en qué año se dio el mayor número de casos. En cuanto a los tumores malignos de próstata, en el 2012 se dio el mayor número. En el caso de tumor maligno de estómago, pues parecieran estar bastante parejos. Y en el caso de tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, pareciera ser que en el 2011 y en el 2015, es decir, que nosotros podemos extraer mucha información también de las gráficas de barras apiladas. Todas esas gráficas pueden hacerse fácilmente en Excel. Las gráficas circulares es bien importante, representa solo una serie de datos, no es recomendable para comparar. También es recomendable que la gráfica no tenga tantas particiones, es decir, tantas categorías que pudieran en algún momento generar segmentos muy pequeños que no va a ser visible. Así que lo que se recomienda es utilizar esta gráfica cuando tenemos tal vez menos de 10 categorías. Ya cuando tenemos más de 10 categorías es como muy exagerado. Aunque esta gráfica no se ve mal porque están los segmentos amplios, pero hay ocasiones en donde tenemos muchas categorías con poca frecuencia, en donde los segmentos prácticamente no se van a apreciar. Las gráficas lineales son muy útiles para observar tendencias. Las tendencias en el tiempo, usualmente en el tiempo. Queremos observar si hubo un aumento, si hubo una estabilidad de la variable en el tiempo o inclusive si hubo una disminución.
Las gráficas de cajas y bigote, como la explicamos hace un rato en canal endémico, también la podemos utilizar para comparar grupos. ¿Sí? En este ejemplo estamos comparando el grupo A con el grupo B, el grupo C y el grupo D, y observen que en cada grupo la forma del gráfico de caja se comportó diferente. Entonces vemos que en el A hubo un mayor bigote hacia el mínimo, un bigote más corto hacia el máximo. También que la mediana se acercó más al cuartil 1, mientras que el cuartil 3 se alejó de la mediana para acercarse más al máximo. Esta forma de gráfico de caja y bigote nos va a decir que hay sesgo hacia la izquierda. El ejemplo B nos da una gráfica que pareciera ser simétrica, es decir, tenemos bigotes hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, hacia el inferior y hacia los valores superiores, prácticamente del mismo tamaño, pero tenemos una gran caja muy amplia. Esto podría tal vez darnos una distribución platicúrtica si hiciéramos el histograma. Esta distribución del grupo C nos da una cola larga hacia los valores superiores, sesgo hacia la derecha, porque el bigote es más largo hacia el valor superior. Lo mismo que en el caso D. La otra utilidad del gráfico de caja es la comparación cuando se estén haciendo pruebas de hipótesis de la mediana. Nosotros podríamos concluir que el grupo B y el grupo C parecieran tener la misma mediana, por lo tanto diríamos que proceden de la misma población, mientras que el grupo A con el grupo D pareciera ser que tienen la misma mediana. Y pudiera ocurrirnos entonces que hay diferencia entre el grupo AD con respecto al grupo BC. Bueno, ya estos son análisis más profundos que podemos hacer dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. ¿Sí? Este es otro ejemplo de cuando tenemos datos cuantitativos. El gráfico por excelencia es el histograma. Este histograma muestra sesgo hacia la derecha, tal como vemos acá. Un ejemplo de caso real presentado, elaborado de los casos de COVID-19, de los casos nuevos, hasta el 5 de abril de 2020. Acá tenemos un histograma comparativo del grupo de hombres y de mujeres, cómo se comportó. Originalmente o inicialmente se decía que había diferencia del número de casos entre hombres y mujeres, igualmente se marcaba diferencia entre los grupos de edad, donde los más chicos, los jóvenes y los niños, eran los que menos contagios se presentaban. En la otra gráfica es esta S alargada, es una gráfica de ojiva. Esta ojiva, en este ejemplo, que es un ejemplo de Excel, nos genera un eje hacia la derecha para la lectura de la ojiva y en el eje izquierdo es para la lectura del histograma, que es el gráfico de barras pegadas, unidas, que tenemos aquí. La utilidad de la ojiva, como vemos acá, es el cálculo de percentiles. Por ejemplo, si queremos el percentil 80, proyectamos hacia la curva y de la curva hacia el eje X, obteniendo una aproximación perdón, de esta medida. Okay. Perdón. Aquí tenemos entonces otra combinación de histogramas y polígonos de frecuencia. Aquí tenemos los dos juntos, el histograma y el polígono de frecuencia, que tiene una forma de una U. Es decir, que aunque nosotros querramos obtener una distribución con una forma normal, no siempre nos va a salir ese caso. Podemos tener casos raros y extraños, como el que vemos acá. Y el de la derecha es un polígono, solamente es el polígono
también representando la misma variable. Y por último, tenemos el diagrama de tallo y hoja, que es uno de los gráficos que es un diagrama más bien, que trabaja en dos columnas, en donde tenemos el tallo y tenemos las hojas. Lo interesante de este diagrama es que también me permite visualizar la forma de la distribución de los datos. Esto también podemos ver diferentes tipos de diagramas. Este estilo que vemos aquí a la derecha, un estilo que nos genera el SPSS con doble tallo. Ejemplo, tenemos 10 estrellas. Esto para indicar que en la primera fila, en las hojas, se van a registrar las unidades del 0 al 5, del 0 al 4, perdón, y en el 10 estrellas del 5 al 9, los dígitos de las hojas del 5 al 9. Cada estrella representa los dígitos del 5 al 9, ¿no? Para cada uno de los tallos. Y aquí se registró la frecuencia. Este es el de la izquierda, es lo común, es un ejemplo. Y acá pues vamos a ver algunos ejemplos de elaboración de gráfica. Igual recomiendo que ingresen a la diapositiva y revisen este video. Así que vamos a suspender esta parte de la grabación.